Habíamos quedado en, terminamos los ejercicios anteriores, que eran el del cambio de luz, que lo hicimos con curva y con ecuaciones. Hicimos también el sistema de cambio de color, inclusive de escala. Y ya quedamos pendientes de hacer el de stack, que es como el que nos faltaba. Bueno, aquí, listo, cambié el escenario, sí, listo, stack, este de acá. Bueno, y en este lo que tenemos es algo como esto, donde yo necesito tener un objeto y recortar, eso es todo. Y dependiendo de qué tan cerca o lejos quedó el recorte, pues va a ser de un color o de otro color. Entonces acá va, lo recorto y ahí está. Ahora, esto es lo que voy a explicar. Algunos pues de hecho se tomaron como el trabajo de hacerlo más completo, eso me parece súper chévere. En este caso pues no explicaré algo demasiado avanzado, voy a explicar como básicamente lo que se pide en el ejercicio, pero si tienen alguna duda, obviamente me van preguntando. Entonces miremos acá. Lo que necesito para este es modificar el renderer. Entonces como sé que necesito modificar el renderer, lo que voy a hacer es modificar, es acceder al renderer. Primero lo exijo, como requiero este componente que se llama renderer. Una vez lo requiero, ya pues acá lo puedo declarar renderer y lo obtengo en el await, como siempre hemos hablado, con el getComponent. Acá aparte tengo la velocidad a la que se me va a mover el cubito, lo tengo serializado de modo que pueda ponerlo más rápido o más lento, y así serializando un arreglo de colores, de modo que yo pueda seleccionar acá cuáles son los colores que van a ocurrir cuando le va bien, mal o muy mal, etc. Yo acá casi transparencia, listo. De esos colores, miren que yo puedo serializar un arreglo, esto es útil, de hecho lo hice de esta forma porque varios me dijeron como no habíamos encontrado cómo era el anaranjado y utilizamos otros. Cuando traen con colores una posibilidad muy sencilla es lo serializan y ya simplemente los eligen directamente desde la paleta de colores. Ya teniendo acá los colores y el render, voy a tener, esta parte no la estoy utilizando de hecho, pues era para crear el clon, pero nuevamente pues no voy a gastar mucho tiempo en esto para poder llegar al otro tema de hoy. Acá tengo un parámetro que es la escala inicial, la estoy obteniendo acá en el start y estoy guardando específicamente cuánto mide el cubo en x. Esta variable la tengo de modo que yo pueda hacer este mismo juego, pues de hecho aquí lo acabamos de ver funcionando con estas escalas, pero yo podría decir, no, ahora yo quiero que midan 3 y 3 y que este mida también 3 y 3. Y entonces ya cuando llega acá, ya sigue funcionando a pesar del cambio de escalas. Entonces es algo como eso lo que busca este parámetro acá que se llama Initial Scale. Tengo estado, como siempre les he mencionado, máquinas de estado nos van a ayudar mucho a resolver los problemas. Así sean apenas dos estados, igual es muy cómodo pensarlo de esta forma. Y acá estas variables simplemente las declaré para que me quedara un poquito más cortico la anotación en el código, porque cuando lo estoy explicando pues prefiero que se alcance a ver todo en la pantalla. Ahora acá nuevamente obtuve la escala inicial y el estado 0 es el estado inicial. En el estado inicial el cubo se está moviendo. ¿Cómo se está moviendo? Está incrementando su velocidad multiplicada por una dirección multiplicada por un sentido. Entonces, esto es el mismo concepto que habíamos hablado en la última clase de vector. La magnitud es esta, la velocidad, que aquí está en 5, esto sería 5 metros sobre segundo. ¿En qué dirección? En X, o sea, tiene 1 en Y, 0 en J y 0 en K. Y el sentido es positivo, entonces por eso el 1, si fuera para la izquierda, lo podría cambiar por -1. De hecho, si yo quisiera que al terminar empezara a regresarse para el lado izquierdo, ya podría empezar a cambiar este sentido, por ejemplo. Y por último, como todo esto es una velocidad, magnitud, dirección y sentido es una velocidad que está en términos de metros sobre segundo, pero la posición está en términos de metros, tengo que organizarlo para que las unidades sean correctas. Metros sobre segundo multiplicado por segundos, se cancela segundo sobre segundo, y me va a quedar en metros. Aparte de que va a garantizar que funcione igual en todos los computadores, pero pues más allá del ítem técnico que muchas veces lo describen cuando ven los tutoriales, la razón pues importante de fondo es el tema de las unidades. Acá estoy guardando una variable con la posición en X. Esto no es necesario, simplemente quería que el código me quedara un poquito menos ancho para que lo pudiéramos leer fácil. Ya sabemos que X es la posición en X. Y X a veces es el valor absoluto de la posición en X.
En este juego, pues como está, solo me interesa la posición en X porque es la posición en la que se está moviendo. Ahora acá estoy en el estado 0 y cuando ocurre alguna de estas dos situaciones paso al estado 1. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Cuando presiono la barra espaciadora, que significa ahí voy a cortar, o cuando ya me alejé demasiado, que como les había puesto como entre las condiciones, ya se ponía rojo como si hubiera perdido. Entonces si me alejo mucho o si presiono el botón. Quiero que notemos algo y es que en el enunciado solo dice si se aleja más de 0.95, el enunciado pues fue planteado con un cubo de 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad. En este caso así funcionaría, nuevamente funcionaría bien para tamaños de 1 por 1. Como la idea es que yo pueda cambiar el tamaño, lo estoy multiplicando acá por la escala inicial. Si la escala inicial es 5, ya podemos pensar más esto como un porcentaje. Si estoy en un 95% a punto de salirme del cubo, entonces ahí es donde debo actuar. Nuevamente multiplicarlo por la escala me permite trabajar con escalas diferentes. Puedo cambiar aquí esto por un 8 y sigue siendo lo mismo. Cuando me aleje más de un 95% de esa escala que era 8. Ya vale 10 metros, entonces cuando me aleja más de 9.5, por ejemplo. Ahora acá en ese momento paso al estado 1 y en el estado 1 es donde voy a recortar, donde voy a hacer el recorte del cubo. Entonces la lógica detrás de esto la lógica detrás de esto, no guarda el que había hecho ahorita, la lógica detrás de esto es, tengo un cubo, pues de hecho lo voy a poner acá unas medidas específicas para poder hacerlo fácil. Este va a medir 200 por 200. Este es el cubo original y este es el cubo de referencia. El cubo original no necesita transparencia, el de referencia sí. Y supongamos que yo lo corté en este punto específico de acá. Entonces miremos que cuando yo miro X, de hecho cortémoslo por acá para que quede un poquito diferente. Acá, este de acá tiene un centro, que está acá. Y el centro de este, que es el mismo centro del mapa, está acá. Lo que me interesa es saber qué tanto antes lo detuve para el puntaje y para saber qué tanto recorto. Entonces yo puedo medir la distancia entre este centro de acá y este centro de acá. Entonces cuando yo mido esta distancia, la voy a nombrar, esta distancia la voy a nombrar A. Esta es la distancia a la que yo me alejé de este centro de acá. Entonces esta distancia en este caso, bueno, me dio digamos aproximadamente 150 y saquémosle la mitad, esa mitad sería 75 y esta mitad es de hecho la mitad que me interesaría desplazar este objeto. Bueno, por hecho el desplazamiento viene después. Primero tengo que recortarle este pedacito de acá. ¿Cuál es el problema con el recorte? Pues como, ¿por qué no funciona directamente? Perdón, tengo que recortarle todo este pedacito de acá. ¿Por qué no podría simplemente recortarle y decirle ya quedó listo? Porque tenemos el inconveniente de que cuando uno cambia la escala en Unity, él lo hace de forma asimétrica. Entonces nos va a quedar algo como esto y luego tenemos que desplazarlo. Entonces miremoslo como en esas dos partes primero. Esta parte de acá es la del desplazamiento, pero ahora quiero que lo ignoremos y miremos la parte del recorte. Entonces, ¿qué tanto le tengo que recortar? El tamaño inicial menos la distancia que había entre ellos dos. Acá, pues esto es un concepto que lo pueden entender de forma muy intuitiva, igual pues me gusta explicarlo de forma matemática normalmente las cosas. La distancia, ¿cómo es la distancia? Y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado y todo esto dentro de una raíz. Algo como esto es la fórmula de distancia. Esto tiene sentido cuando yo estoy calculando la distancia en x y y. Bueno, si tengo z, pues le agrego más z2 menos z1 al cuadrado. Y aquí pues en un plano cartesiano. Pero en este caso solo estoy calculando la distancia en x, o sea que solo sería raíz de x2 menos x1 al cuadrado. Eso es un cuadrado, donde lo pongo por acá, más ahorita por aquí se me...
Entonces la fórmula de distancia, cuando solo la estoy calculando en un eje, es raíz de x2 menos x1 al cuadrado. Sin embargo, yo estoy calculando la distancia al origen. En ese caso, cuando uno calcula la distancia al origen, pues x1 vale 0. x2 es el punto actual, x1 es el punto con el que estoy comparando la distancia, el punto con el que estoy comparando la distancia es el origen, entonces vale 0. Si lo estuviera haciendo con un punto que no es el origen, lo puedo hacer poniendo s menos x1, por ahora no me interesa. Entonces la distancia es raíz de x2 al cuadrado. Y resulta que por definición el valor absoluto es exactamente lo mismo que sacarle la raíz de la variable elevada al cuadrado. O sea que realmente la fórmula de distancia cuando estamos en un solo eje respecto al origen y el valor absoluto son idénticos, son la misma fórmula realmente. Entonces acá cuando yo saco el valor absoluto, acá pues sí, el concepto es que no va a quedar negativo nunca, el concepto de fondo matemático es que esta es la fórmula de distancia 1D respecto al origen. Y voy a calcular entonces la diferencia entre mi tamaño y la distancia a la que estoy del origen. Entonces hagamos esa resta acá. Entonces este objeto medía W. Aquí está W. Y cuando yo a este objeto le hago la resta W menos la distancia, es como si le quitara este pedacito a este pedacito de acá. Y cuando hago esta resta entre todo su tamaño con este de acá, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar este tamaño de acá. Desactivo el snap. Ahora sí. Entonces esta resta me va a dar este tamaño de acá, que tengo aquí señalado en verde. Nuevamente, ¿cómo calculé este espacio? Esta distancia es la distancia que él está, cuánto del cubo quedó adentro. ¿Cómo calculo cuánto del cubo quedó adentro? Lo puedo hacer restando cuánto medía todo el cubo, que aquí llamé W, y restarle el total de la distancia entre este objeto y este objeto. Entonces, miremos acá, cuando hago esta resta me da A, el W le quito el A, y ya me dijo cuánto tenía que recortarle. Pues en este caso, este pedazo de acá es lo que hay que recortarle. Pues aquí está la resta. Bueno, pues aquí lo explico de una forma diferente. ¿Cuánto hay que recortarle? No tiene tanto sentido como decir cuál es el tamaño nuevo, pues porque lo que estoy haciendo es cambiar el tamaño. Entonces voy a ponerle el tamaño nuevo. ¿Cuál es el tamaño nuevo? El tamaño nuevo es este que está aquí en verde. Ese es el tamaño, este de acá verde, que le quiero poner ahora al cubo. Entonces ese tamaño, que lo calculo como W menos A, es el nuevo tamaño que le acabo de poner en el eje X de la escala. El eje Y lo dejo en 1, que es en donde estaba, esto también lo pude haber guardado como un parámetro, y el eje Z lo dejo tal cual estaba, que era con esa escala inicial que había encontrado acá. Hasta acá, hasta esta partecita en donde le recorto el tamaño, ¿hay alguna pregunta? Sigamos avanzando. Ahora lo que sigue es que ya sé que este tamaño lo recortó, pero la posición que me quedó fue por acá. Por esa simetría en la que yo inicié las escalas, entonces ya sé que lo voy a tener que mover o para la izquierda o para la derecha, dependiendo si estaba más para allá o si estaba más por allá. Entonces acá está. Voy a moverlo la misma cantidad que le recorté hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo. Sin embargo, si lo muevo la misma cantidad que le recorté, pues se va a mover un poquito más o un poquito menos. Tengo que multiplicarlo por 0.5, porque sería algo así. Esperen, yo hago aquí como la referencia. Pensemos en que este es el tamaño al que va a quedar. Esto se va a escalar así, de forma simétrica en ambos lados. Entonces me quedo de este tamaño de acá. Y yo sé que yo quiero que el cubo no me quede ahí, sino que quiero que me quede acá. ¿Cuánto tengo que desplazarlo? Miremos que si yo esto lo divido sobre 2, esto mide 150, la mitad mide 75, que sería esta de acá, pongámosle también un verde. Y yo muevo esto, que estaba acá,
lo muevo hasta acá, pues lo que va a pasar es que va a pasar de estar ahí a estar acá adentro. Básicamente es la misma distancia a la que estoy, pues la mitad de la distancia a la que estoy es la que sé que necesito usar para moverlo, porque finalmente esa distancia fue con la que calculé el recorte, y como fue con la que calculé el recorte y se movió para allá, pues es la misma que tengo que utilizar para moverlo para la derecha. Ahora acá, nuevamente lo tengo que mover para la derecha o para la izquierda, dependiendo de dónde estaba, por eso aquí si es menor a 0 lo muevo para la derecha, si es mayor a 0 lo muevo para la izquierda. Y aparte, pues ya aquí le hago el cambio de color. Si la distancia, pues en este caso estoy utilizando el valor absoluto porque la distancia pudo ser para la izquierda o para la derecha. Entonces en este caso, pues no importa si estoy muy para la izquierda o estoy muy para la derecha, sigue siendo una distancia mala. Entonces ya dependiendo de esa distancia, si está entre el 25%, entre el 25 y el 50%, entre el 50 y el 95% o más del 95%, se le va a poner uno de esos colores, que en este caso como lo tengo como un arreglo serializado, se le pondría o verde o amarillo, anaranjado o rojo. Acá está, recorto y ahí me dio súper bien verde. Algo que me parece chévere que sepan, acá voy a cambiar el material para que lo vean, este es un material que no tiene transparencia en sí, está marcado como fade, pero el alfa está en 100%, no debería tener transparencia, y de hecho no tiene, miren que el fondo azul no se ve, pero cuando lo pongo acá se ven las líneas, pues de hecho no importa yo donde lo ubique, las líneas se van a seguir viendo. Esto ocurre porque el shader que hice para detectar bordes, que son estos bordecitos que se ven acá, lo hice basado en la cámara de profundidad. Unity maneja una cámara RGB, que es la cámara que vemos por defecto, pero internamente tiene otra cámara que es la cámara de profundidad. Uno de hecho puede verla, si uno quisiera, no puede ver la cámara de profundidad para hacer, pues, digamos, ciertos tipos de operaciones, como en este caso la detección de bordes, pero hay muchas operaciones que se pueden hacer con esto. Y la cámara de profundidad, pues los objetos que hayan, pues se van a marcar con más profundidad. En este caso, digamos, algo parecido a como ocurre con Kinect. Más blanco es más cerquita, más negro es más lejos. Pero cuando uno va a ver este objeto no existe en la cámara de profundidad. La razón de esto, y me parece algo importante que aprendan, porque eventualmente lo utilizarán, cuando los objetos están marcados como fade o transparent, o como unlit, que es otro tipo de comportamiento, esos objetos no existen en la cámara de profundidad. La cámara de profundidad los ignora completamente. Porque es una optimización que él hace. Él dice, si este objeto es transparente, yo para qué voy a guardar espacio en la cámara de profundidad si no me interesa, o sea, la cámara de profundidad lo utiliza para saber qué objeto renderiza. Algo como si yo tengo acá este objeto y este objeto, y cuando ese objeto está atrás, la cámara de profundidad me dice, este está más adelante que este, no vamos a renderizar este de acá. Pero si ese objeto es transparente, igual tengo que renderizar ese objeto. Entonces le dice, si es transparente, no lo pongo en la cámara de profundidad, y ahí ya lo puedo renderizar, porque esto nunca existió. Es algo como eso lo que está pasando. Y cuando algo es onlit, como no va a tener que hacer cálculos de luces sobre él, no va a tener que tomar como en cuenta la perspectiva de él, entonces también lo ignora en la cámara de profundidad. Luego cuando empiecen a trabajar con shaders más adelante, o empiecen a ver algunos shaders y no se comporten como esperan, deben tener en cuenta pues esta clase de comportamientos que a veces como no es tan fácil de deducir, pero que hay una razón, pues hay razones de fondo bien importantes. De hecho, los que les gusta el tema de shaders, yo he visto muchos que empiezan como a ver tutoriales sobre shader graph, etcétera. Eso es muy útil, pues si logra uno muchos avances, pero a veces cuando uno no tiene como las bases teóricas muy completas, se llegan algunos, se estanca uno en algunos puntos, para que lo tengan en cuenta. Y les recomiendo de una vez un libro para los que les interese el tema, eh, que es el libro, pues ya tiene una versión de 2018, yo creo que yo la descargué en 2018 ya. Esta es la versión vieja, pero hay una versión ya 2018 de este, que se llama Shaders and Effect Cookbook, y este lo explican con más detalles. Y la versión de 2018 yo creo que yo también la tengo, es de este mismo editorial, Pact. Pact tiene varios, es una editorial que tiene varios libros donde explican cositas de Unity. Entonces, nuevamente, si estudian, si les interesa el tema, chévere que hagan los tutoriales, pues porque yo he visto varios que lo hacen, pero nuevamente traten de tener algo de conceptos de fondo. Ahora, ¿alguna pregunta? Dejo el código por acá. ¿Alguna pregunta antes de cambiar de tema? Yo ese libro, ¿dónde lo vas a dejar? O...
No, ¿por pues qué no? por temas legales no lo podría dejar, Ah, ok. pero si se lo proponen lo encuentran muy fácil. O sea, de hecho, literalmente buscando el nombre, lo ¿Cómo es que se encuentro. llama? Ya se los pongo aquí el nombre, pero buscan el de 2018. O sea, les voy a poner el nombre de este. Hay una versión similar, 2018. Se los pongo acá en el canal de chat. Pero son muy parecidos. O sea, yo de hecho estuve comparando hace poquito un capítulo que me tocó repasar cuando estaba haciendo el de la nieve. Me tocó repasar unas bobaditas que ya no me acordaba de los vértices. Y este es como un shader de nieve. De hecho, yo subí hace poquito una captura ahí en el canal. Aquí tengo el control de la nieve. Entonces aquí no hay nieve y la idea es que pues como está nevando, poco a poco pues esto se vaya subiendo hacia la derecha y se va pues como poniendo todo lleno de nieve. Pues de hecho si mira se modifican los vértices se están inflando. Y en este caso pues digamos la operación difícil entre comillas es que toca hacer la conversión, digamos que estuviera nevando diagonal hacia abajo, esto es unidades del mundo, pero cuando uno trabaja con vértices son unidades locales. Entonces le toca a uno convertir de unidades de mundo a unidades locales, eso es lo que no recordaba cómo se hacía. Pero nuevamente, pues el concepto es importante tenerlo desde una parte teórica y de ahí ya se vuelve más como buscar documentación de cómo se ejecutan algunas funciones. Ahora, respecto al ejercicio que les mostré de Stack, ¿alguna pregunta? Gio, ¿me podrías recordar, por favor, cómo se hace lo de las curvas para modificar valores con curvas? Sí, claro que sí. Mm, Uno lo que tiene que hacer es evaluar, luego acá, en este de acá, en el de la luz, que está dentro del carrito. Uno lo que tiene que hacer es serializar, este no es el de la luz, serializa una curva. Y lo que pasa cuando uno serializa una curva es... No puedo creer que no haya guardado la pantalla de ahorita, qué charro. Bueno, eh, lo que uno tiene que hacer es dibujar la curva. Digamos que esta es la curva que yo dibujé, algo como esto. Entonces pensemos en que esta curva, este eje que está acá abajo es el eje X. Entonces este es X. Voy a ponerle X pues como por costumbre, porque lo hacemos en matemáticas. Quiero que entendamos esto es la variable independiente. Y arriba vamos a poner siempre la variable dependiente. Cuando uno tiene una ecuación de y en términos de x, y es la variable dependiente, porque y depende de x. Y igual a 2x, el valor de y depende del valor de x. X es la variable independiente, y es la variable dependiente. Entonces esta curva yo la puedo dibujar con el editor de curvas, como lo hemos visto. O sea, yo puedo llegar acá y dibujar acá cualquier cosa que yo quiera, ¿cierto? Lo que sea. Esa curva que yo tenga dibujada, sea cual sea, yo le puedo decir evalúemela en este valor de acá. Evaluar, cuando uno evalúa lo que está haciendo es darle el valor de x. Yo le digo evalúemela en 0.3 y lo que él hace es que proyecta una línea hasta la curva y esa línea proyectada hasta la curva, entonces busca en dónde corresponde y él dice, listo, esa línea que se está preguntando que valía 0.3 en el eje y vale 0.9, por poner un ejemplo. Y cualquier valor que yo le pregunte, él lo va a resolver de la misma forma. Yo le digo, dígame cuánto vale este de acá, y es lo mismo. Él llega y proyecta, digamos, punto 4 y me va a decir a punto 4 vale una unidad. Hasta ahí estoy claro con esa partecita, Héctor. Hasta ahí todo bien, profe. Muchas Listo, gracias. súper bien. Entonces sigamos en esta parte de acá. Ahora, cuando yo le digo evaluar, evaluate, si yo le paso un 0.3, él me va a retornar un 0.9. Eso es lo que él me va a retornar. Entonces yo le digo x no tiene sentido. Pues digamos y igual a evaluar, pues curva, el nombre de la curva que le haya puesto, en este caso le puse curva. Y igual a curva punto valor 0.3, en este caso el y me va a dar un 0.9. Si yo le dijera y igual a curva punto de valor 0.4, me va a dar un 1.0. Y así sucesivamente. Solo que entonces acá, para yo no irle dando valor por valor que puedo hacer, le paso el tiempo.
¿Y qué va a hacer el tiempo? Pues el tiempo se va moviendo automáticamente, eso es el tiempo. Entonces el tiempo viene y evalúa aquí, y luego el tiempo evalúa acá, luego acá, acá, acá y acá. Entonces lo que está pasando es que como el tiempo se va moviendo, él me va a ir retornando los diferentes valores de y de esa curva, en la medida en que yo lo haga con la variable tiempo. Y es como está acá. Entonces le digo, en la curva evalúeme el tiempo incrementelo, y bueno, en este caso cuando termine de contar el tiempo, decrementelo. ¿Y qué hago con ese y que me está entregando la curva? Pues se lo estoy asignando a la intensidad. En este caso, nuevamente lo multipliqué por 10 por temas de visualización. Y de hecho es lo normal, uno maneja curvas de 0 a 1 y luego las multiplica por lo que quiera, por la amplitud, que ese es como el tipo de transformación que estoy haciendo aquí. Ahí es más claro, Héctor, la pregunta. Sí, siguió perfecto. Muchísimas gracias. Listo, súper bien. Ahora, entonces voy a avanzar, nos queda pendiente el de la bomba, eso lo explico en otra clase para poder que avancemos en el otro tema que tenemos pendiente, que es el del mapa. Entonces ahora aquí voy cerrando este, y como les mencioné durante las tutorías, y bueno, si les recuerdo acá durante la clase, la idea es que para la próxima clase tengan una versión inicial del mapa. Si son 3 personas, van a tener 3 personas, 3 versiones iniciales del mapa. O sea, cada uno va a hacer una versión inicial. Luego ya pues el equipo internamente decidirá cuál de esas versiones iniciales se ajusta mejor al flujo de juego que tienen pensado. Pues tengan en cuenta que el mapa está directamente ligado al diseño de nivel, que está directamente ligado al diseño como tal, pues al flow que quieren en el juego. Entonces, algo como esto. Entonces aquí tengo el ejemplo como el del mapa que utilizo para esta clase para mostrar de ejemplo. Acá está, bueno, empieza con la información del capítulo, me puedo mover, atacar, etc. Y bueno, por acá me dice que puedo saltar con la barra espaciadora. Por acá me dice que puedo seleccionar la llave, lo cual es falso porque no le puse collider. Pero bueno, pues ahí está hecho por capas. Puedo estar detrás del agua, delante de estos muros opacos, atrás de la roca. Bueno, y por acá entonces digamos, uno cuando diseña el nivel, uno siempre está tratando de obligar al usuario a aprender algo y practicarlo. Es como una estrategia muy normal, el flow, ¿cierto? Aprendo algo, lo practico, aprendo algo, lo practico. Como voy subiendo y luego sigo derecho, pues como una curvita, así es como sería el flow. En este caso, por ejemplo, pues ya le dije que tenía que saltar y lo pongo a practicar yendo por la llave, algo como esto. Luego por acá pongo un hueco en donde no se va a hacer daño, pero donde está obligado a saltar para que aprenda a saltar, ¿cierto? Y ahora acá pues ya pongo algo donde tiene que saltar, pero ya hay algo más de motivación. ¿Cuál es la motivación? Que si no salto me muero, por ejemplo. Algo como eso. Pues aquí está este enemigo. Bueno, pues de hecho aquí iba a poner más textos, no lo he puesto. Y el enemigo me sigue ya, etc. Eso es todo. Cuando hagan esas versiones iniciales del mapa, pues quiero nuevamente que tengan en cuenta ese concepto de diseño de nivel y el concepto de flujo. Ahora la parte de lo que vamos a ver en este momento, pues porque esta parte pues no se enfoca en la parte de diseño, vamos a hablar de la parte técnica, es cómo logramos hacer un mapa que podamos iterar muy rápido. O sea, ¿qué pasa si este mapa no me gusta y quiero cambiarlo? Pues la idea de esto es que podamos utilizar el sistema de reglas de Unity para que podamos hacer esto supremamente rápido. Miremos que acá yo puedo decir, como no, ya no me gustó esto que tengo por acá, lo voy a borrar, y entonces puedo borrar todo esto. Y bueno, pues de hecho puedo seleccionar y borrarlo toda la vez, y voy a empezar, pues de hecho empecemos por acá como en el aire, voy a empezar en el aire. Pues por acá empieza la persona, puse lo que no era este de acá, y miren que cuando yo voy dibujándolo automáticamente elige si es esquina, si es borde, si en el centro tiene que rellenarlo, ¿cierto? Inclusive esto es chévere porque me va poniendo los colliders, miren acá el collider, miren que yo le hago un hueco, entonces el collider se ajusta a ese hueco que yo acabo de hacer. Y es una herramienta pues supremamente útil que nos va a permitir iterar pues como rápidamente los juegos. Podría ser como, bueno, no, el usuario va a empezar acá, antes de llegar acá pues estaba, no sé, en un castillo, entonces tengo mi otro tilemap como de castillo. Entonces estaba por acá en el castillo, por acá ya hay como un puentecito en donde se conectaron los dos, o un puente más delgado como esto. Y luego llegó pues como al bosque, y bueno, acá en el bosque va a ver que acá hay algo, el mapa baja un poquito para que yo vea que aquí hay algo y sepa que tengo que en algún momento tratar de bajar y no seguir solo por arriba, sino que trato de invitarlo a explorar para que efectivamente venga y consiga ese ítem que está acá. Es algo como esto.
Y bueno, me cambio la capa de fondo, por ejemplo, y dibujo con la capa de fondo entonces esto de acá, y empiezo a dejarle unas rocas o lo que sea. Y miren que pues nuevamente todo se va ajustando sin uno tener que hacerlo como sería manualmente, que manualmente sería uno empezar a tomar, listo, aquí va una esquina, aquí va uno derecho, aquí va otra esquina, ¿cierto? Sería supremamente lento hacerlo de esta forma. Lo que quiero que veamos en este momento es, bueno, cómo logramos llegar a este punto de automatización. Aquí no he explicado una de la parte técnica, este es el concepto. El concepto es que yo voy a poder dibujar y que él automáticamente ponga las piezas que son correctas, pues automáticamente es después de uno crear un sistema de reglas. Pero este concepto, que es el de crear esas piezas, digamos, de forma un poco más automática, ¿es claro para todos o qué pregunta tienen? Mi pregunta súper bien, entonces vamos a avanzar ahora sí, parte técnica. Pasos para lograr hacer esto. Pues primero voy a necesitar un tileset. ¿Qué es un tileset? Es algo como esto. Entonces un tileset es un conjunto de baldosas de tiles que son muy modulares y que yo puedo conectar de X o Y forma para crear mapas. Aquí tengo un ejemplo de un tileset y un mapa construido con ese tileset. Acá tengo un tileset y un mapa construido con ese tileset. Estos son sacados de acá. Este es el que utilicé para el castillo y el mismo autor tiene otro para el bosque. Esto la verdad me parece un poco costoso. Yo cuando los compré, pues compré un montón de paquetes de esa página que tiene muchos paquetes por $25. A mí me pareció muy razonable porque eran muchos paquetes. Realmente me parece un poco costoso igual hay muchos recursos gratis. De esos recursos gratis pues hay varios como OpenGameArt, por ejemplo, Game Dev Market también, Kenny Assets, de itch.io que también tiene ya su como recolección de assets gratis, y también está el Filebase de Game Dev HQ. Game Dev HQ es un canal de YouTube, tienen videos muy interesantes sobre desarrollo, y estos videos, y pues aparte ellos hicieron como una compilación de assets gratis en un paquete que se integra con Unity. Entonces uno lo que hace es que descarga esto. Esto es un Unity Package, uno se lo lleva hasta el proyecto de uno y le crea una ventanita en donde uno le dice buscar, digamos quiero buscar sci-fi y me busca todo lo que sea sci-fi. Entonces pues es mucho más útil porque está una vez embebido dentro de Unity. Creo que permite inclusive categorizar, sí, permite dividir como entre 2D, 3D, herramientas, etcétera. Es muy chévere. Este paquete lo pueden descargar gratis desde acá. Y bueno, hay otras páginas, por ejemplo, hasta para audio. En caso de que no la conocieran de pronto, Tecnoax tienen bastantes canciones gratis. Ahora, continuando por acá, una vez tengamos definido nuestro tileset, lo que hacemos con nuestro tileset es llevarlo hasta el proyecto. En mi caso ya lo voy a abrir. Aquí tengo en el Drive los paquetes. Así que no, aquí tiles, algo como esto. Entonces yo tengo algo como esto, es lo que van a encontrar normalmente. Este es el tileset y lo voy a arrastrar hasta Unity para guardarlo acá como un sprite. Tengan en cuenta que este proyecto que les estoy mostrando fue creado como 2D, es decir, cuando yo abrí Unity Hub para crear este proyecto, acá entre las opciones seleccioné la que dice 2D. Si empezaron el proyecto 3D se pueden mudar, sí, si empezaron 2D se pueden mudar a 3D, sí, no hay ningún problema. La forma de Unity, que está estructurado Unity, es a través de los paquetes. Esos paquetes lo que nos dan son como unas plantillas para empezar a crear desde ahí. En cualquier momento me aburro o quiero combinar o lo que sea, añado esos paquetes. Yo puedo crear un paquete 3D, un proyecto 3D, luego venir al editor de paquetes Windows, Package Manager, y agregarle estos paquetes 2D Common, 2D Sprite, 2D Tilemap Editor, y ya prácticamente es como si hubiera creado el proyecto como 2D, porque ya en ese proyecto 3D tengo todas las características que tendría en un proyecto que creé como 2D. Y al revés, creo un proyecto 3D, puedo agregarle E2D y lo quiero convertir a 3D, le agregaré los paquetes que hagan falta. En este caso, notarán que yo tengo otros paquetes adicionales, les recomiendo que los exploren. Pixel Perfect lo estoy utilizando porque esto es pixel art. Y el Pixel Perfect lo que nos permite es hacer un snap en los píxeles
Porque con el pixel art pasa algo muy particular, y es que está el pixel, digamos aquí es un pixel pequeñito, pero ese pixel cuando uno lo mira está temblando. Está temblando porque es muy difícil calcularle en cuál de los píxeles reales de la cámara va a quedar con las cámaras tradicionales de los videojuegos. Entonces vamos a ver como un ruidito que puede ser incómodo. Eso lo que hace es como un snap a pegarlo al pixel que es a través de unos cálculos diferentes. O sea, la forma en que se calcula esa cámara es diferente a la forma en que se calcula una cámara normal. Tengo otro paquete que es el Universal Render Pipeline para poder utilizar el sistema de luces 2D. Que si miran acá, yo tengo una luz y la luz de hecho interactúa con el mundo. Si miramos acá el árbol, miren que el árbol reacciona dependiendo de la luz, lo mismo que el piso. Miren que cambia el brillo dependiendo de donde lo ponga. En este caso en particular, pues el sprite del árbol tiene también un normal map. Entonces tengo mi mapa, mis árboles, perdón, y el normal map de los árboles. ¿Qué es lo que me va a permitir? Pues como falsear estos relieves o falsear esos choques de la luz. Es el normal map el que me va a permitir pues como falsearlo. Una luz 2D sin normal map no va a tener demasiado sentido. O sea, sí va a ayudar a darle ciertos toques, va a ser chévere, pero realmente el fuerte de las luces 2D es utilizar normal map que le va a emular una profundidad, porque la luz tiene sentido en la medida que haya profundidad. Si miramos una pared blanca, completamente blanca, esa pared completamente blanca, no importa si la luz le está dando de frente, yo no voy a notar ahí nada, pues no voy a notar ninguna profundidad. Cuando yo a esa pared le pongo una textura como de ladrillos, ahí yo empiezo a notar profundidad porque hay unas grietas entre los ladrillos que uno empieza a notar. ¿Y cómo lo nota? Porque la luz pegó ahí y rebotó para abajo en lugar de rebotar por el frente, entonces hizo una parte oscura, lo que uno llamaría pues, el occlusion. Ese occlusion se nota por esos relieves, pero como acá estamos en 2D, simulamos esos relieves los simulamos es con un mapa normal. Miremos que aquí unas partes se quedan más oscuras, pero efectivamente es por ese mapa normal. Listo, voy a retomar acá donde estaba. Luego de traerme el mapa, bueno, ¿qué les recomiendo? El mapa original es este. Como en 2D no es tan común trabajar con luces, muchos de los assets que van a encontrar ya tienen la luz quemada, por así decirlo. Según esto, la luz tiene que estar diagonal desde la esquina superior izquierda, una luz tirando amarilla, y en la esquina inferior derecha una luz tirando azulita, como la luz que se refleja. Pero en mi caso, pues yo voy a utilizar luz. Esto puede no ser coherente siempre con la forma en que voy a manejar la luz. En ese caso lo que yo hice fue editarlo para quitarle esos segmentos de luz de acá. Pues simplemente lo abrí con GIMP, pues como el equivalente a Photoshop, seleccioné este color de la luz y lo reemplacé por el color original. Pues no fue algo muy difícil realmente. Ya teniendo este paquete acá importado, mi tilemap, voy a ir a seleccionarlo, a darle en donde dice Sprite Mode, múltiple, voy a seleccionar el editor de sprites, y en el editor de sprites voy a tratar de recortarlo de modo que efectivamente cada uno me quede en una casilla. ¿Cómo lo recorto? Automático normalmente funciona muy mal para esta clase de trabajos. Les recomiendo que lo hagan por tamaño. Yo sabía que este paquete era, digamos, de 16 por 16, por ejemplo, pues que era 16 bits. Entonces miren que acá ya me quedó bien recortado. Si descargan un paquete de 32 bits, pues será 32, de 8 pues será 8. Pero si no tienen certeza o si de pronto no está bien, lo que pueden hacer es contarlos, que es algo como lo que pongo acá en la presentación. Los podemos contar, como plantear una casillita que yo conozca. Yo, bueno, reconozco este cuadrito de acá, sé que es una casilla, fijo, una casilla. Entonces esa misma medida la escalo para arriba. Y cuento y me doy cuenta que para arriba hay 4 y para abajo 8, 12, hay 13 en total de abajo hacia arriba. 13 filas y 13 filas y 8 columnas. Pues vengo acá y le digo, recórtelo por conteo, son 13 filas, 8 columnas, dividir, y aquí las líneas blancas efectivamente me marcan que la división me quedó bien. Lo voy a aplicar y ya me quedó dividido. Ya puedo seleccionar cada una de ellas y ver el tamaño, que era de 16. O sea, en este caso lo hice sin saber el tamaño, sino la cantidad, y me di cuenta del tamaño. Ese mismo tamaño que leen lo van a poner acá en unidades de píxel 16, y si están trabajando con pixel art van a garantizar que no lo filtre. Entonces no lo va a filtrar porque lo que hace Unity es que tiene dos píxeles, una acá y una acá. Pues digamos una acá y una acá más arribita. Lo que él hace es que va a sacar una ecuación de la recta y empezar a poner píxeles desde acá hasta acá en una interpolación lineal.
Pero eso no me interesa en pixel art porque me pone un pixel entre este y este, ya me dañó el pixel art, pues ya no tiene sentido lo que yo había hecho. Entonces le pongo en punto y le voy a quitar la compresión porque el tipo de compresión que utiliza Unity es con pérdidas. Una compresión con pérdidas en una imagen de 512 píxeles no es notable. Este píxel se cambió un poquito más gris o está un poquitico más rojo, pero un cambio de píxeles en una imagen que mide 8 píxeles, ahí es muy notable. Aplicar, ya tengo mi tileset separado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gio, si el tilemap, bueno, si la imagen para recortar tiene los sprites, los tiene desfasados, digamos que no es como que se pueda cortar eh, de forma igual, sino que están desfasados, ¿qué se hace ahí? Yo creería que lo más rápido es inclusive abrir un editor y acomodarlos de modo que sí queden en cuadrículas o utilizar otro paquete, porque todo el sistema de tile rules de Unity es basado en el concepto de cuadrículas, o todo el sistema de reglas de Unity depende de cuadrículas. La cuadrícula arriba está ocupada, la abajo está ocupada, entonces como todo está por cuadrículas, si no funcionan las cuadrículas es muy complejo, la verdad. Vale, Gio, muchas gracias. Listo, súper bien. Ahora, acá en el mismo editor de sprite le puedo poner el normal map, yendo acá, texturas secundarias, obligatoriamente le tengo que poner este nombre, guión bajo normal map, N mayúscula, M mayúscula. No se lo puse así, no funciona. Es así, pues muy directo. ¿Por qué? Porque el shader nativo de Unity tiene un parámetro, ese parámetro se llama normal map y lo que hace esto es pasarle ese parámetro. Si los parámetros no coinciden, pues no se lo va a lograr pasar. Esto que yo sé que estoy pasando muy rápido de lo de las luces, lo pueden consultar aquí en el sitio web. En este momento estamos en la unidad 2, la unidad 1 repaso, ya la terminamos, unidad 2, dice Metroidvania, aquí está la presentación que estamos viendo en este momento. Y aquí está el video donde se explica toda la parte de las luces, de la configuración de las luces y mapas normales, que la estoy pasando rápido, porque realmente es algo muy estético como para gastarle demasiado tiempo acá. Pero viendo este video les va a quedar súper claro, dura 13 minutos, lo explica súper bien. Este es de Brachis, Brachis, sí. Ahora, este de acá, ya tengo el mapa normal, ya tengo todo, ya está listo para operar. Abro la ventanita Window 2D Tile Palette, que es esta ventanita de acá. De hecho, si miran, este es el layout que yo utilizo cuando estoy trabajando pintando en 2D y no tengo otro monitor disponible. Si tengo otro monitor disponible, la pondré en otra parte. Pues de hecho, posiblemente me lleve la jerarquía y el inspector por otra parte y deje simplemente esto y el mapa. Ahora acá, en este caso, este Tile Palette cuando lo abran, les va a aparecer vacío, le van a dar crear, les va a crear una cuadrícula completamente vacía y lo que van a hacer es que con ese sprite que ya organizaron lo arrastran, tal cual lo arrastran hasta acá, y luego de arrastrarlo, él les va a preguntar si están seguros y si lo quieren guardar, le dicen que sí, lo guardan y ya les crea una paleta para poder pintar como esto de acá. Ese paso también está aquí en la diapositiva, es lo que sigue, en la que se arrastra, o sea, tal cual se arrastra hasta acá y ya les dice que lo van a guardar. Ya nuevamente aquí ya podemos pintar, pero para poder pintar necesitamos crear un lugar para pintar. Para eso vamos a crear un tilemap. Eso sí, voy a desactivar este de acá. Entonces aquí 2D tilemap y ya me creo esta cuadrícula. Aquí me dejo una por defecto tilemap, la deben duplicar, porque van a tener varias. Entonces voy a tener una que se va a llamar main, que va a estar en el render 0. Voy a tener otra que se va a llamar, por ejemplo, platforms. Platforms. En este caso en la misma capa 0. Este va a ser el background, va a estar en la capa -5. Y este va a ser el foreground, va a estar en la capa 8, pongámoslas más lejos, 5, -10 y 10. De modo que si me acuerdo alguna capa intermedia entre estas, tenga todavía un montón de posibilidades de números para poner. Ya aquí después de tener esto, ya puedo empezar a dibujar. Y aquí selecciono la capa, main, foreground, background, ¿cierto? Entonces si la pongo en main y dibujo acá, voy a dibujar de una vez con el de reglas, que es este de acá. Me lo pone acá y luego cuando cambio a la capa de background y dibujo, me va a quedar más atrás. Y luego puedo decir, bueno, yo quiero poner algunas decoraciones en la capa de foreground, como este pilar.
y yo digo, bueno, está chévere, pero el personaje no ve cuando pasa por ahí, puedo ponerle transparencia, puedo tomar la capa de foreground, seleccionar el color y ponerle transparencia. Entonces ya esta capa tiene transparencia. Y la capa de background que yo quiero que sea, que se note que esté más lejos, le puedo poner un tono un poco más azul, inclusive podría poner un poco de transparencia si quisiera, y ya ahí tengo mi capa que está atrás, con un tono, pues de hecho creo que será una transparencia así, más oscuro porque está más lejos, solo que ponga eso algo así más oscuro, la capa del frente con un poquito de transparencia para que el personaje se pueda ver a través de ella, pues inclusive mucho menos algo como esto, y la capa del frente. Ese es el concepto de capas. ¿Alguna pregunta respecto al concepto de capas? Ahora, cuando estamos con el personaje y cualquier otro objeto tiene un componente que se llama Sprite Renderer, y aquí le selecciono la capa. Si el personaje está en la capa 5, por ejemplo, entonces va a estar atrás de este pilar, pero adelante del background y en la misma, y pues en este caso un poquito más adelante que la capa principal. Lo puse un poquito adelante para que el pie se viera delante de esto, como eso tiene un poquitico de perspectiva, entonces para que el pie quedara como adelante. Ya entonces tengo esto listo, voy a quitar mi otro grid por acá. A esos grids les decía yo que deben separar el de plataformas del main, porque las físicas son diferentes. Para agregarles físicas, igual esto yo lo repaso en la próxima clase, es súper directo, le ponen 3 componentes que están acá en la presentación. O sea, después de dibujar, le ponen este componente, Composite Collider 2D, Tilemap Collider 2D y Rigid Body 2D marcado como estático. O sea, tal cual esos son los parámetros que van a utilizar. Miren que yo ya empiezo a dibujar y él automáticamente me ajusta los colliders. Y para las plataformas lo hago en otra capa porque las físicas de las plataformas son diferentes. Una plataforma no tiene collider por abajo, solo por arriba. Mientras que un muro normal tiene collider por abajo y por arriba. Entonces, como están en otra capa, le puedo agregar estos componentes que son diferentes. No le agrego el Rigid Body, le agrego Tilemap Collider 2D y Platform Effector 2D. Y ahora sí, puedo crear estas plataformas y me las dibuja con esta linecita indicándome que son unas plataformas. Esto nuevamente lo repaso luego, pero por ahora pues quiero que sepan que existen. De pronto inclusive para la entrega siguiente, si ya tiene algún personaje con movimiento, aprovechen y ponen las físicas de modo que miren si la capacidad motriz del jugador efectivamente coincide con la del mapa. Aunque igual realmente pues uno ajusta las capacidades motrices del jugador al mapa que ya diseñó, porque el mapa pues lo diseñó pensando en el nivel y pues es más fácil hacerlo como de este lado para este lado. Ahora ya acá vamos a ver esta partecita que les decía que es lo del sistema de reglas. El sistema de reglas de Unity funciona como un paquete de los del Package Manager. Después de tenerlo instalado, uno lo que hace es darle clic derecho, Create, Tiles, Rule Tile. Y cuando creo el sistema de reglas, lo que me aparece es algo como esto que está acá. Quiero que miremos algunos sistemas de reglas que ya tengo hechos, pero eso también están los videos que les dejo ahí adjuntos. Este es súper sencillo para plataformas. Si está ocupado a la izquierda, como aquí. Ahora sí. Si está ocupado para la izquierda y para la derecha, ponga este pedacito que es el de la mitad. Si está desocupado a la derecha y ocupado a la izquierda, ponga este. Y si está ocupado en ambos lados, ponga el de la mitad. Bueno, en este caso, de hecho, estas dos reglas son redundantes. Esta lo va a ignorar y solo va a utilizar esta de acá. ¿Por qué no puse el de la baldosa? El de la baldosa izquierda, que sería como este mismo, pero girado. La razón es que eso tiene una regla de simetría. Si ocurre esta misma regla, pero en el que este está ocupado y este está desocupado, ponga este mismo, pero hágale un flip. Entonces yo no tengo que poner todas las reglas, yo pongo la mitad y las otras mitad se calculan con simetría. Miremos acá, tengo lo mismo, por acá, con este de acá. Le estoy diciendo, si está ocupado en estos lados y es ocupado acá, ponga este que tiene este mouse. Ya entiendo. Listo. Cuando tengo dos pantallas me toca salirme a la otra pantalla. Que tiene como un huequito por acá. Ese huequito indica que por acá está libre, pero todas las otras partes están ocupadas. Póngame este. Si le pasa lo mismo, pero para el otro lado, ponga este sprite, pero nuevamente hágale el flip. Eso sería como este sistema de reglas acá.
Los sistemas de reglas me permiten también definir reglas aleatorias. Por ejemplo, cuando yo creo un pilar, voy a ir aquí a la capa de foreground y voy a poner un pilar. Mira que cuando pongo el pilar, los pilares que estoy poniendo no son iguales. Algunos tienen grieta y otros no, o tienen las grietas en partes diferentes. O inclusive tienen dos grietas. Es porque el sistema de reglas del pilar es este. Póngame de forma aleatoria en este que está acá. Aquí le selecciono tipo, single es el normal, tipo random. Póngame el normal o el que tiene grieta de forma aleatoria. Y cuando termine, póngame este. Y el del agua, que es este de acá, es lo mismo, un sistema de reglas, pero es un sistema de reglas con animación, que también existe, está en el video que les comparto. De hecho, el agua lo saqué de ahí, él pone pues en el enlace los paquetes para descargar. Y aquí está el agua, y es una animación entre esos sprites y otra animación entre esos sprites. Por eso es que cuando yo dibujo aquí agua, digamos foreground 8, y voy a empezar a dibujar con agua acá, y le doy play, y aquí ya tenemos el agua con movimiento, porque nuevamente lo creé como un sistema de reglas con movimiento. Hay muchos tipos de reglas pues que uno puede crear, son muy convenientes, revísenlos y pues traten de sacarle un ratico, porque esto realmente es lo que les va a ahorrar al corto y mediano, pues al mediano plazo les va a ahorrar mucho trabajo. Ahora, como el sistema de reglas hay que instalarlo, pues les hago aquí la aclaración, igual en el tutorial, en el GitHub de Unity está la explicación. Entonces, con este paquete hay una particularidad, y es que no lo encuentran, o no sé si ya está en el administrador de paquetes. La última vez que yo lo instalé es que se llamaba 2D Extracts, sí, parece que no está acá, toca instalarlo manual. Entonces, como lo instalan, van al GitHub de Unity, este es el GitHub de Unity, y en este GitHub está lo de 2D Extracts. Entonces aquí tiene las instrucciones de cómo se instala. Es muy sencillo, le dicen a uno, vaya al Package Manager. Entonces el Package Manager está en la misma carpeta del proyecto, el package, aquí tienen este, y es un JSON, es un archivo de texto, básicamente, con las instrucciones. Y es este de acá, aquí están todos los paquetes que yo he instalado acá o que ya venían instalados. Ahora en una línea, no importa en cuál línea lo pongan, van a copiar esta línea que les dicen acá, esto así tal cual. Lo copian, abren el documento, se lo pueden editar con cualquier editor de texto y la pegan y le ponen una coma al final, a menos de que sea pues el último. Y luego de eso guardan, cierran el proyecto, cierran Unity Hub y vuelven y lo abren, y ya el paquete de extracts que trae la parte de la regla les va a quedar instalado. Aquí está lo de extras, es este, sin necesidad de haber utilizado el Package Manager. Porque está en GitHub, porque no supongo que no está en una versión estable para que lo pongan en un paquete, en un administrador de paquetes. Este proceso, pues Unity trabaja relativamente rápido, pero como ese proceso podría demorar meses, años, no sabemos, pues de hecho está así desde hace mucho tiempo, y es un paquete que le ahorra no tanto tiempo. Yo recomiendo utilicémoslo, a pesar de que la instalación sea ligeramente engorrosa. Igual pues si miran, tampoco es que sea algo del otro mundo esa instalación. Que es importante que esto solo les va a funcionar si tienen Git instalado. Si no tienen Git instalado, él no es capaz de ir al Git de Unity a descargar esos paquetes. Les instalan Git y hacen esto. Igual aquí está toda la explicación, está en el paquete de 2D Extras. Y se las acabo de copiar en este momento en el GitHub, ahí en el canal de ustedes de taller. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Yo tengo una duda. David ya te había mostrado pues la idea que nosotros teníamos del juego, ¿cierto? En el caso de nosotros, pues me imagino que no tenemos que hacer esto porque esto es más enfocado en plataforma. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué haríamos? Pues nosotros ya tenemos como definido los niveles que vamos a implementar, todo eso, entonces necesitamos saber como qué tenemos que hacer. No, sería lo mismo, o sea, pero indiferente a la entrega que van a hacer, hay que hacer mapas. Pues no es un juego que esté en el aire, pues hay un mapa en el que va a estar el juego teniendo lugar. ¿Me recuerdan porfa cuál era el juego de ustedes? Que no recuerdo justo ahorita. David te había mandado pues como el arte de un juego, de un beat'em up. ¿De un qué, perdón? De un beat'em up. Ah, sí. Listo, o sea, sí, pero igual, o sea, sí, ya recordé. Pero en este caso, igual, o sea, nuevamente, pues van a tener un mapa, entonces en este caso, pues el mapa es el que van a diseñar. E inclusive
en ese tipo de mapas, por ejemplo, pues igual tenemos que pensar en el diseño de cómo vamos a introducir al jugador a las mecánicas. Entonces podemos pensar, casi que podríamos pensar en que hay una parte que podría ser, digamos, endless, pero hay un primer mapa en donde yo tengo que introducir al jugador como un tutorial, pues muy implícito, pues como donde le empiezo a enseñar, pero es un mapa un poco más seguro, y luego hice el otro. O sea, indiferente de la mecánica, pues del tipo de juego que estén planteando, se necesita diseñar un escenario. Entonces lo que harían en la entrega de ustedes sería diseñar el escenario. Lo único es que no participarían pues por la bonificación de la parte de la edición de los sprites, del Tyrol, que es lo que tiene bonificación. Pero igual deben entregar el mapa. No sé si me hice entender ahí. Gio, lo que pasa es que los mapas ya están, como es ripeado de un juego, ya están creados. O sea, ya O sea, están ya todo completos. está creado. Lo que nosotros estamos haciendo era como implementar eso que vos decías, como el diseño del nivel, como en esta parte aquí enseñarle al jugador a eso y así. Pero ya están hechos, pues. No, listo, eso sería la entrega. Ya los dividimos. No hay problema, esa sería la entrega. O sea, en ese caso sería la entrega, esos serían los mapas. Me hablan por interno para que cuadremos, porque como había pensado era individual, pero en este caso pues no daría por la forma del diseño que están utilizando. Entonces lo revisamos por interno, pero de entrada yo pensaría que lo que haríamos es dejar ese que ya tienen. Listo, Gio. De todas maneras, o sea, en el mismo archivo hay varios mapas, pero como que entre todos ya nos reunimos y tomamos la decisión de cuáles iban a hacer. Entonces lo que podemos hacer de pronto es como de pronto mostrar más propuestas. Les quería retirarlo. ¿Tienes tutorial a las 3? Sí, estoy en clase en ese momento, perdón. Listo, casi muero con un hielo que me tragué entero. Pero súper bien, sigo vivo, listo. Oye, sí, dígame. Te decía yo que en vez, pues como ese trae varios escenarios o niveles, por así decirlo, nosotros ya habíamos definido uno, lo que podemos hacer es como darte varias opciones de lo que tenemos planeado. Sí, podría ser igual como les digo, hablemoslo, pues me hablan por el chat de ustedes, acordándome, y yo apenas termine las tutorías doy y reviso. Mañana igual nosotros tenemos la tutoría, creo que a las 11:30. Ah, bueno, no, súper bien, ahí lo hablamos. Listo. Listo, cualquier cosa, entonces recuerden que aquí pues sigo en el Discord para responder las dudas, pues ahorita voy a empezar una tutoría, pero más tarde pues estoy disponible. Y recuerden que en la página están toda la guía que acabamos de ver y los enlaces de apoyo para que revisen porfa sus videos, son súper buenos y explican todo muy bien el paso a paso. Listo, gracias a todos, me voy despidiendo. Listo, profe, que estés bien. Adiós.